Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el tercer grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la cultura Wari. La cultura Wari se desarrolló aproximadamente entre los años 600 después de Cristo hasta el año 1200 después de Cristo. Como tú habrás notado, es una cultura que se desarrolló al mismo tiempo que Tiahuanaco. ¿En qué lugar vivió esta cultura Wari? Específicamente en el departamento de Ayacucho, y luego se extendió a todo el Perú. Como podemos ver en el mapa, en nuestro mapa del Perú, la parte que se encuentra en morado es toda la zona que perteneció a los Wari. Comenzó en Ayacucho y poco a poco se fue expandiendo a lo largo del Perú, mientras que en esta parte se desarrollaba Wari. Más hacia el sur, en la meseta del Collao, se estaba desarrollando la civilización de Tiahuanaco. Su descubridor fue el arqueólogo Luis Lumbreras. Este Luis Lumbreras afirma que Wari es una síntesis cultural, es decir, para que se cree Wari, aprendió la cultura de otras civilizaciones, como por ejemplo los Nazca, que ya hemos estudiado, los Huarpa y los Tiahuanaco, que también hemos estudiado. Esas tres culturas influyen para que se cree la cultura Wari. Conozcamos cómo fue su organización en el aspecto económico. Ellos trabajaron con los andenes. Si habrás escuchado esa palabrita, los andenes son estas terrazas que estamos viendo como escaleritas hechas a base de piedra en los cerros. De tal manera que en esta parte se colocan las semillas y empieza a crecer aprovechando el agua de las lluvias, por ejemplo. Acá tenemos unos andenes más extensos, mucho más grandes. Son los Wari los primeros que empiezan a construir estos andenes y más adelante lo aprenderán los famosos incas. Además de la agricultura que hicieron en los andenes, los Wari desarrollaron la ganadería. Y como se encontraban también en zonas de altitud, que es la sierra, en la parte de Ayacucho, practicaron la ganadería de camélidos como las llamas, las vicuñas y las alpacas, de las cuales aprovechaban, como ya hemos visto, su carne, su lana, su grasa, entre otras cosas. En el aspecto político, Wari tiene una diferencia con Tiahuanaco. Mientras que Tiahuanaco tenía un sacerdote al cual muchas personas le tributaban, Wari tiene un gobierno más imperial. Wari quiere expandirse, quiere llegar más lejos. Con sus militares empieza a dominar y apoderarse de más territorios. Esa es la característica de Wari. Se trata de un imperio, el primer imperio que se ha desarrollado en el Perú, mucho antes de los incas todavía. De esa manera, los Wari construyeron algunas ciudades importantes, como por ejemplo Jequetepeque, Huiracochapampa, Cajamarquilla, entre otros. Estas ciudades que tú estás viendo con cuadraditos en color rojo, son varias ciudades, le sirvió para poder controlar todos los territorios que estaba conquistando. Mira, Wari se desarrolló por acá, donde dice Andrés Avelino Cáceres, por acá. Y poco a poco fue expandiéndose tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero para evitar que los pueblos conquistados se rebelen, ponían ciudades a los cuales se llaman ciudades cabeza de región. Y estas ciudades estaban unidas por una red de caminos. A esos caminos de piedra se les llama Capac Ñan, los caminos de piedra, que ahora se les llama caminos del Inca, pero que en realidad lo construyeron primero los Wari.
En el aspecto social es muy pero muy similar a Tiahuanaco. Es prácticamente igual. Hay sacerdotes, que son los gobernantes, hay guerreros, que forman la parte de la clase noble, hay comerciantes que intercambian los productos, hay artesanos que se encargan de hacer la cerámica, los tejidos, la metalurgia, etc. Hay agricultores que se dedican al campo, hay pescadores y hay pastores o ganaderos que se dedican a la crianza de animales. Es decir, cada persona tenía una labor diferente dentro de esta sociedad Wari. En el aspecto cultural, podemos mencionar, por ejemplo, los famosos tazones de Wari. Esta cerámica de Wari son los tazones polícromos. Acá podemos ver el uso de varios colores. Recuerda, polícromo significa varios colores. Poli, varios, y cromo significa color. Por ejemplo, acá tenemos el color anaranjado, amarillo, blanco, marrón, gris, rojo, entre otros. Y acá estamos viendo una figura de un ave, por ejemplo, ¿no? Su cabeza con sus picos, varias aves. Otro tazón de Wari, son jarrones y tazones de Wari muy famosos. Eso lo distingue a esta civilización de otras culturas. Acá tenemos una adaptación de lo que en algún momento pudo haber sido un vasoquero. Eso quiere decir que lo aprendieron de los tiahuanacos porque se parece a un vasoquero, pero le han agregado una base, ¿no? Que parece una palma de mano. Además, acá surge ya por primera vez una imagen más exacta de quien sería el dios más importante para esta época. Un dios que ya ha aparecido desde civilizaciones antiguas como los Chavín. En los primeros monolitos Chavín, en los primeros tejidos paracas también aparece este personaje que vemos en este tazón, mira. En esta cerámica Wari aparece un personaje con una cabeza un poco cuadrangular, con cabellos como forma de serpiente, con manos que parece que tuvieran garras sosteniendo dos báculos. A este personaje también lo hemos visto en la portada del Sol en Tiahuanaco, en la parte de arriba. Y si extendemos la imagen, lo que vamos a ver es este personaje, famoso, popular en la zona andina del Perú. Él es el dios Huiracocha. El dios Huiracocha, el creador y ordenador del mundo. Aparece por primera vez en Chavín y todas las culturas que siguen después han aprendido y han heredado esta cultura, este dios, y también lo tiene ya más notorio Wari. Y luego lo aprenderán los incas. Recuerda, él es el dios Huiracocha. Como te había mencionado, los Wari construyeron ciudades importantes en diferentes lugares para poder controlar a todo su territorio. Acá tenemos la ciudad de Cajamarquilla. Acá observamos la ciudad de Huiracochapampa. Esta es la ciudadela de Piquillacta. Esta es la fortaleza de Huilcahuaín. Y por último hemos visto la fortaleza de Marcahuamachuco. Todas son ciudades cabezas de región, construidas por los Wari. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice, a ver, ¿quién descubrió la cultura Wari? ¿Será Luis Lumbreras, Julio Cetello o Max Uhle? Julio Cetello descubre Chavín y Paracas. Max Uhle se encarga de estudiar Mochica y Nazca, mientras que Wari es descubierta por Luis Lumbreras. La pregunta 2 nos dice, ¿dónde se desarrolló la cultura Wari? ¿En el Cusco, en Ancash o en Ayacucho? Recuerda, la civilización Wari surge primero en Ayacucho y luego se expande a gran parte del Perú.